de muestreo. Estas son las colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa. Es decir, es ese porcentaje de la población que nos va a dar una muestra representativa de la misma. Y el otro concepto, pues es el marco, que es la lista de unidades de muestreo. ¿Alguna duda sobre estos conceptos? Ok, muy bien. Ok, vamos a tener entonces que el tamaño de muestra y el método para elegir una muestra que sea representativa y nos dé entonces una buena información de la calidad depende de la cantidad de variabilidad y del patrón o tipo de variabilidad que se dé en la población, ambas en función pues del problema o decisión a tomar. Por lo que antes de recolectar datos o analizar los ya existentes, se deben de entender muy bien el problema y la población. Además, también es necesario tomar en cuenta que todos los procesos tienen cierta variabilidad, por lo que se requieren métodos estadísticos para poder atender o entender lo que es adecuadamente esa variabilidad. ¿Vamos viendo hasta aquí? Sí, maestro. Ok, vamos a hacer un ejemplo de cómo ir tomando muestras de acuerdo quizás al tamaño de la muestra, ¿no? Vamos a suponer que nosotros en una urna, aquí tenemos nuestra urna, tenemos 10,000 esferas. Ok, ahí tenemos nuestras 10,000 esferas en esta urna, ¿no? Esas 10,000 esferas, pues son nuestra población. Vamos a poner, tenemos 10,000 esferas que son nuestra población. Ok. Y aquí, pues lo único que interesa saber es cuáles son los colores de estas esferas. Ok. Nosotros si queremos, pues revisar esta urna de 10,000 esferas, pues sería muy poco práctico, pues revisar todas las esferas que se encuentran en la urna, ¿cierto? Porque son demasiadas. Por lo que sería entonces necesario tomar una muestra representativa para tratar de saber los colores que hay en esa urna. De aquí entonces nos preguntamos, o nuestra pregunta probablemente sería, ¿cuántas esferas deberíamos de tomar de esa urna y cómo las tendríamos que elegir? La respuesta sobre cuántas esferas, pues va a depender para empezar del conocimiento que se tenga sobre las características de esa esfera, ya que si de antemano se sabe que solo hay un color, pues bastaría con tomar una esfera mediante cualquier método. Es decir, supongamos que en este caso son 10,000 esferas, que es nuestra población, y ya sabemos que hay un solo color y que ese color es rojo, ¿no? Entonces, nosotros aquí nos bastaría con tomar una muestra de esas 10,000, únicamente pues una esfera, por cualquier método.
Ok, esa sería pues una alternativa en base a que ya sabemos que solamente hay un solo color y que en todo caso salió que era rojo, ¿no? A la hora de que nosotros tomamos pues una única esfera. Pero si se sabe, ahora vamos a suponer algo diferente. Pero si ahora sabemos que no hay un color, sino que hay dos colores, pues lo ideal o el mínimo de muestra que nosotros tomaríamos sería de 2 esferas, pero es probable que si nosotros tomamos solamente 2, pues esa muestra sea insuficiente, dado que podría darse el caso en que ambas unidades extraídas pues sea del mismo color. Entonces debemos de tomar 2 esferas o más, ¿sí? Y resulta pues que si sabemos que hay dos colores, resultó que salieron en este caso rojas y pongamos azules, ¿no? Por otro lado, ahora yo aquí ya les hago a ustedes que me digan cómo sería entonces la muestra que tomaríamos. Si ahora sabemos que hay 3 colores, ¿cómo tomaríamos a esa muestra? De 3 o más, ¿no? ¿Por qué de 3 o más? Bueno, es que podría depender de la proporción que haya de cada esfera, porque a lo mejor hay, no sé, más rojas, más azules o más verdes. Pues sí, digo, porque si sacas 2, pues obviamente no hay que sacar menos esferas que los colores que sabemos que tienen. Así que, pues, Exacto. sí. Muy bien. Excelente, Ramón. Efectivamente, si nosotros ya sabemos que hay 3 colores, pues debemos de sacar 3 o más esferas, porque no podemos sacar pues menos esferas de los colores que sabemos que hay. Y debemos de procurar pues sacar 3 o más, porque probablemente si sacamos solo 3, pues los colores que nos salgan sean los mismos. Entonces, el método aquí a utilizar es tomar una muestra mínima de 3 o más esferas. Y vamos a suponer que en ese caso pues nos salió que había rojas, azules y moradas, ¿no? Por decir algo. Ok. Entonces, el tamaño de la muestra que nosotros vayamos a sacar va a ser proporcional al conocimiento que nosotros tengamos. Entonces, a medida, en este caso, de que nosotros vayamos sabiendo que hay más colores, pues será necesario ir tomando un mayor tamaño de muestra. O sea, a mayor variabilidad que haya dentro de nuestra, en este caso de nuestra urna, mayor tamaño de muestra para captar todas las variantes. En este caso, la variabilidad que estamos teniendo es en cuanto al color. Entonces, vamos a colocar esa conclusión aquí. A mayor variabilidad, ay caramba, mayor tamaño de muestra, con el fin, pues, de captar todas las variantes que pudiera haber, ¿no? Ahora, para decidir cómo debemos de seleccionar la muestra, también se requiere de conocer la población. Si, en este caso, si los colores pues están uniformemente mezclados, las esferas se pueden extraer al azar. Es decir, podemos introducir solo la mano agitando las esferas y tomando una. Vamos a ejemplificarlo, a ver si lo puedo ejemplificar un poquito con lo que acabo de decir, con un dibujo, ¿no? Vamos a suponer, aquí tenemos nuestras esferas de color rojo. También tenemos esferas de color azul
y tenemos esferas de color morado. Ok. Vamos a suponer que hay las mismas cantidades de esferas de cada uno de los colores, ¿sí? Pero en este caso nuestras esferas se encuentran mezclados de manera uniforme, es decir, están completamente revueltas, ¿no? Entonces lo que pudiéramos hacer es meter la mano, posteriormente mezclar dentro de la urna con nuestra mano y por último sacar pues una esfera. Eso únicamente si nuestra urna pues tiene los colores así mezclados, ¿no? Uniformemente. ¿Qué pasaría entonces en un caso contrario de que sepamos que los colores de nuestra esfera pues se encuentran distribuidos por capas? Es decir, vamos a tener que en la base van a estar los de color rojo, posteriormente le van a seguir las esferas de color azul y por último vamos a tener a nuestras esferas moradas. Aquí se encuentran distribuidas por capas. Entonces lo ideal no sería pues meter la mano, mezclarlas y sacar una esfera. Eso no sería lo ideal en este caso. Aquí lo que deberíamos de hacer es tratar de extraer una o más unidades de cada capa o de cada una de esas zonas. Por lo tanto, pues el método de muestreo, o bueno, ejemplificando eso, pues deberíamos de tratar de extraer una o más esferas de esta capa, luego otra o más esferas de esta otra capa y por último una o más esferas de esta otra capa. Eso es lo que deberíamos de tratar de realizar en este caso. Entonces aquí ya podemos concluir que el método entonces de muestreo depende de la forma también en que se encuentren distribuidas las unidades. Es decir, va a depender del patrón de variabilidad, ya sea al azar, por grupos o incluso hasta por capas, entre otros, ¿no? ¿Quedó claro este punto? ¿Vamos bien? Maestra, ¿puede repetir lo último que dijo, por favor? Sí, lo último, por favor. Lo de la conclusión. Ajá, sí. Sí, claro. En conclusión podemos llegar que que en caso pues del método de muestreo, este va a depender de la forma en la que están distribuidas las unidades. Es decir, va a depender del patrón de variabilidad que exista también en el acomodo de las propias unidades, ya sea que éstas se encuentren acomodadas al azar, por capas o por grupos o por algún otro método de acomodo, ¿no? Y si no supiéramos, por ejemplo, cómo están acomodados, tendríamos que nosotros aplicar como variabilidad a las muestras. Así es. Como no sabemos cómo están acomodados, pero pues debemos de saber más o menos qué es lo que contiene, pues podemos aplicar el primer punto que veíamos en este caso, ¿sí? De la variabilidad con respecto a tomar entonces un mayor tamaño de muestra. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, en la parte de cuando son por grupo, es lo último que puso, ¿verdad? Lo de uno o más. O eso es la Así de es. capas. Bueno, esto puede ser por capas, mejor dicho. Por grupo, ¿qué sería? Que nosotros tuviéramos diferentes urnas, vamos a suponerlo, tomando de nuevo pues este ejemplo, vamos a suponer que tenemos diferentes urnas, una gran cantidad de urnas, únicamente voy a poner 3,
Pero sabemos que esas unas pues están revueltas, pero que en cada una de ellas se encuentran únicamente acomodadas pues esferas rojas. En otra, por lo tanto, se van a encontrar quizás acomodadas esferas azules. Y por último, la otra tendrá solo esferas moradas. Esto ya sería por grupos, ¿sí? En este caso ya tenemos un lote por grupos en el cual cada urna va a tener un color de los 3 que sabemos que hay. Y entonces ahí esos ya serían uniformes, ya serían solamente de ese color. Así es. Maestra, tengo otra duda. En la parte de, ya ve que son 3 colores y se tiene que tomar uno más, siempre debe ser uno más al que están, al número de variables que son. Pero hasta cierto punto, ¿cuánto se toma? ¿Ese límite es el que ya está establecido o nosotros lo ponemos? ¿Cuántas se van a tomar? En el caso de, para ejemplificarlo, en este caso sabemos que son 3 colores. Tú vas a tomar uno de cada capa. Vamos a suponer que en la primera capa tú sabes que están acomodados por capas. Eso también es una información que ya conoces. Entonces tú metes tu mano y sacas una esfera pues de la primera capa, ¿no? No revuelves, no nada. Y resulta que sale la morada. Pero ahora cuando tú metes tu mano para tratar de sacar de la segunda capa, supongamos que se mezclaron un poco. Entonces resulta que sacaste también morada. Entonces tú sabes que en la segunda capa ya no puede haber morada porque en la primera ya había sacado morado. Entonces vas a proceder otra vez a sacar otra. Y resultó entonces que salió ahora sí el azul, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, hasta ahí tú ya dejas de sacar muestras porque ya sacaste un color diferente al primero que obtuviste. Después vuelves a meter tu mano para irte hasta la capa de abajo y resulta pues que conforme fuiste bajando tu mano, pues fuiste mezclando y resultó que se mezcló y sacaste de nuevo un azul. Después resulta que pues no puede ser azul porque son 3 colores los que sé que hay. Entonces tú vuelves a meter tu mano y resulta que sacas ahora morada. Y dices, no, pues es imposible porque esos colores ya los saqué. En la última capa debe de haber otro color. Vuelves a meter tu mano hasta el fondo y sacas ahora sí tu esfera roja. Entonces, conforme vayas bajando quizás en las capas, lo más probable es que tengas que sacar un mayor número de muestras. Es decir, en esta última capa probablemente debas de sacar 3 o más muestras. ¿De acuerdo? Esto es en Sí, el caso de que tengas unidades que vienen como a granel y acomodadas por capas. Si tú ya tienes unidades acomodadas por capas, por decir en cajas que están como divididas, pues únicamente te bastaría con tomar una muestra. Todo depende de cómo venga pues acomodado tu lote. ¿De acuerdo? sí, maestra, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a tener entonces que van a existir diferentes tipos de muestreo en el caso del muestreo aleatorio, ¿sí? Estos tipos de muestreo va a ser el simple, el estratificado, el sistemático y el por conglomerados. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, ¿no? Antes de pasar al punto de ver los tipos de muestreo, es importante que ustedes realicen esta investigación porque por ahí en algunos ejemplos les voy a mencionar a estas cartas de control. ¿Qué quiero que me investiguen de las cartas de control? Pues quiero que me digan qué son,
los elementos que las conforman, los tipos de cartas de control que existen y cómo se calculan cada una de estas, además de cómo se interpretan los límites en cada una de esas cartas de control. Y también me van a dar un ejemplo resuelto de la aplicación de cada carta de control y cómo se interpretan entonces en ese ejemplo las cartas de control. ¿De acuerdo? Esta asignación ya el día de hoy la tendrán por ahí en las actividades de la materia. Sería de manera individual, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. De nada. Ok, vamos a empezar con el primer tipo de muestreo. Este es nuestro muestreo aleatorio simple, el cual también es conocido como muestreo al azar simple y como muestreo irrestricto aleatorio. Esos son los otros nombres con los cuales pueden encontrar a este tipo de muestreo. Prácticamente pues consiste en lo que es seleccionar un grupo de n elementos de la población, de tal forma que cada muestra de tamaño n pues tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Por lo general, este tipo de muestreo se realiza eligiendo números de una tabla de números aleatorios. Ahorita les voy a proporcionar esa tabla. Lo cual pues va a ser equivalente a la tradicional extracción pues de papelitos de una caja o de recipiente en la que estén estos perfectamente pues mezclados. También este tipo de muestreo lo podemos realizar con ayuda de nuestro programa Excel. Ahorita vamos a hacer un ejercicio utilizando tanto el Excel como nuestra tablita que les voy a proporcionar. También aquí es importante resaltar que el muestreo aleatorio simple únicamente se recomienda cuando los elementos de la población pueden numerarse fácilmente y estos se encuentran bien mezclados y no forman grupos internos bien definidos de acuerdo con la variable de interés. ¿De acuerdo? Esa recomendación es muy importante que la tengamos en cuenta para saber qué tipo de muestreo aplicar dependiendo de nuestra población. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Déjenme compartirles a través de lo que es este chat de la llamada esa tabla de aleatoria que les comento. Tabla de números aleatorios. Esta ahorita la vamos a utilizar, entonces por favor ábranla y ténganla por ahí a la mano para que entiendan lo que vamos a estar realizando. Ok, vamos a realizar el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos que una empresa desea conocer la opinión de sus empleados sobre una medida administrativa a tomar. Se sabe que en la compañía hay aproximadamente 400 empleados, o mejor dicho, se sabe que hay esa cantidad de empleados, ¿no? Por lo que es poco práctico que se le realice pues una encuesta a todos los empleados para conocer su opinión. Por eso, pues en la misma empresa deciden seleccionar como muestra una cantidad de muestra de 50 empleados.
y a ellos, por lo tanto, pues a aplicarle la encuesta o la entrevista para conocer la opinión. Toda empresa, pues contiene lo que son la nómina, y en la nómina, pues contienen a todos los empleados ordenados de manera alfabética, por lo que es fácil asignar números entre el 1 y el 400 a cada uno de esos empleados. Al hacer esto, pues logramos que los elementos de la población a muestrear estén distribuidos al azar, y con esto se concluye que el método de muestreo apropiado pues es el de al azar simple o el aleatorio simple, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces seleccionar al azar estos 50 empleados? Vamos a proceder primero a realizarlo con nuestro Excel. Sí les voy a pedir que si pueden, por favor, abran todos un Excel. Déjenme yo abrir uno y compartirles pantalla. Ok. Sabemos entonces que en nuestra empresa hay 400 empleados y que en nuestra nómina pues se encuentran numerados del 1 al 400 y en orden alfabético. Entonces voy a generar una lista aquí en mi Excel de 400 empleados en los cuales pues vamos a suponer que están los nombres de esos 400 empleados. Ok. Tengo ya mis 400 fulanitos, ¿no? Ok. Y supongamos que pues aquí se encuentran sus nombres. Pero resulta que debemos de seleccionar únicamente a 50 para poder realizar esa encuesta y sea por lo tanto pues una población representativa, pues los debemos de elegir aleatoriamente. No podemos elegir a los primeros 50 o a los últimos 50 o a los 50 intermedios de la lista, porque eso no sería al azar y no sería aleatorio. Entonces en nuestro Excel, a la vez de que ya tenemos pues todos nuestros nombres y de personal, pues vamos a aplicar el siguiente comando, que es aplicar el aleatorio entre. Y vamos a aplicarlo entonces entre un valor de 1 a 400. Porque son 400 los empleados. Y damos Enter. Entonces resulta que a la primera persona que le vamos a aplicar la entrevista para conocer su opinión va a ser al empleado que esté en el número de lista 211. Y vamos a realizar esto pues 50 veces para tener los 50 empleados aleatorios a los cuales les debemos aplicar la encuesta. Y en este caso, pues arrastramos y ya tendríamos entonces a nuestros 50 empleados, sus números de lista que seleccionaríamos para aplicar esa entrevista. ¿De acuerdo? Maestra, ¿puede repetir lo de cómo puso el aleatorio, por favor? Sí, únicamente pones signo igual, pones aleatorio punto entre, que prácticamente pues te va a aparecer en tus fórmulas de Excel. Das doble clic en esa fórmula, pones 1, en este caso 400 porque son 400 empleados nuestra población total, y únicamente pues quieres a un empleado, ¿sí? Por eso pues el valor va a ir desde 1 hasta 400. Y das enter y ya te genera tu número aleatorio entre 1 y 400. ¿De acuerdo? Sí, y ya eso nada más lo arrastro, ¿verdad? Hasta el 50. Sí, esto ya se arrastra y te va a dar pues todos los valores diferentes desde 1 hasta 50. Hasta 400 que diga. Y pues Pero esto no lo se repiten, requerimos ¿verdad? hacer 50 veces. ¿Cómo? ¿No se repiten o sí? No, suelen no repetirse, ¿eh? Algunas veces sí se repiten, pero en todo caso que se repita, pues procedes a dar otra vez Enter o a arrastrar la misma celda hacia un lado y te van a cambiar todos, ¿sí? Pero por lo Ok, general suelen no repetirse. está bien, maestra.
Ok. Ese es utilizando pues nuestro Excel. Vamos ahora a utilizar nuestra tablita de números aleatorios. ¿Cómo vamos a usar esa tablita? Por ahí les pido que la tengan abierta para que vayan siguiendo los pasos conmigo. De hecho, la tablita y el Excel pues son de los métodos más empleados para realizar esto. Ok, aquí tenemos nuestra tablita de números aleatorios, ¿no? Para utilizar entonces esta tablita, en la misma tabla nosotros vamos a seleccionar al azar un lugar de la tabla y se va a identificar únicamente un número de 3 cifras. Por ejemplo, a ver, vámonos como por aquí y vamos a suponer que caímos aquí. Vamos a seleccionar este punto de aquí. Si vemos, este número de aquí es de 4 cifras. Pero nosotros únicamente vamos a seleccionar entonces las 3 primeras cifras. Déjenme, voy a compartirles mejor ventana. Susan. Maestra, sí, Dime. es que se me está tomando mucho el internet. ¿Cree que pueda grabar esta parte de la clase? Porque no lo voy a entender, se me está grabando muchísimo. Ah, sí, claro, lo grabo. Sí, gracias. Ok, déjenme esperar a que inicie la grabación. Y ahora sí procedo a compartirles mejor pantalla para estarme moviendo entre la presentación e ir escribiendo. Muy bien, ya inició la grabación. Déjenme les comparto pantalla. Y me voy a estar moviendo pues entre la presentación y mi tablita, ¿no? Ok, ya seleccionamos ese número al azar, pero dice que debe de ser un número de 3 cifras. En este caso tenemos un número de 4 cifras. Vamos a seleccionar entonces los 3 primeros, que serían entonces el 137. Vamos a proceder a aquí. Resulta que nuestra tablita pues nos indica que es el 137 hasta ahorita, ¿no? Porque debe de ser un número de 3 cifras, porque nuestra población es de 3 cifras, ¿cierto? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a tener que la última cifra va a indicarnos el número de la columna donde debemos buscar. Es decir, este numerito de aquí es el número de la columna. Y el siguiente numerito va a ser el número del renglón en nuestra tabla también, ¿ok? Entonces vamos a ver que en este caso la columna que debemos elegir es la 7 y el renglón es el 13. Entonces nos vamos a ir a nuestra tablita y nos vamos a ir al renglón 13 y a la columna 7. Y tenemos entonces que el número que nos da ahí es el 5258. Entonces vamos a regresar y tenemos que nos da el 5200, ¿qué era? 58, ¿verdad? 18, ¿no? Ah, ¿Sí era así? Sí, 5258. Ok, ya tenemos el número. Por lo que como debe de ser de 3 cifras nada más, debemos de seleccionar las últimas 3 cifras por lo general para dar un valor que se encuentre dentro de lo que es nuestra población. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el valor de 258. ¿Ok? Entonces, a la persona que vamos a entrevistar va a ser la persona que en nuestra lista de nómina se encuentra en el número de lista 258. Esa va a ser nuestra primera persona a entrevistar. Entonces, para seleccionar a los otros 49 empleados que nos hacen falta, pues debemos de seguir a partir de nuestro número 5258 hacia cualquiera de los lados. Por lo general,
pues se sugiere que nos dirijamos hacia abajo de ese número. Entonces vamos a proceder a seguir hacia abajo del número, pero vemos que el número de abajo es en 1558 y nosotros establecimos que se deben de elegir las 3 últimos dígitos. Si elegimos los 3 últimos dígitos nos da el número de 558. Ese número queda fuera de nuestra población, no lo podemos entonces elegir. Seguimos bajando y nos encontramos con el 7818. Los 3 últimos dígitos son 818. Se sale de nuestra población. Por lo tanto, tampoco lo podemos elegir. Seguimos entonces hacia abajo y vemos que es el 4174. Este número ya lo podemos elegir porque va a ser el 174, el siguiente entrevistado. Y así vamos a seguir sucesivamente hacia abajo. Entonces vamos a tener que en este caso pues sería el 174, después seguiría entonces el 109, posteriormente si seguimos bajando sería el 306, luego el 278 y así seguimos bajando 178. Y seguimos bajando, ¿no? A lo largo de toda nuestra tablita hasta completar los 50 empleados, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, maestra, sí queda claro. Ok. Si nosotros resulta que al ir buscando llegamos hasta el final de nuestra tablita y no completamos los 50, pues vamos a continuar en lo que va a ser la siguiente columna. Y así de igual manera hacia abajo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, ¿alguna duda? Maestra, ¿por qué escogimos los últimos 3 dígitos? Es una regla que tiene el uso de esta tabla. Es prácticamente una regla. No hay una razón así específica, sino por regla. Ah, ok. Entonces siempre va a ser así, ¿verdad? Así es, siempre va a ser los 3 últimos. Pero maestra, ¿es en algún momento más conveniente utilizar la tabla que utilizar el Excel? Sí, por lo general sí se suele recomendar el uso de la tabla porque se generan números un tanto más aleatorios que en el propio Excel. Incluso porque en el Excel, como les mencionaba, aunque es raro, puede surgir el punto en que te genere un mismo número. Y entonces a la hora de realizar el cambio de ese número, se te van a cambiar casi todos los demás números que te pueden llevar entonces a un error en tu sistema de azar. Cosa que no pasa con esta tablita. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Ok. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Muy bien. ¿No hay dudas? Ok. El siguiente muestreo es el muestreo aleatorio estratificado. Nos vamos a encontrar que frecuentemente los elementos de una población u objeto de estudio se dividen en lo que son grupos o estratos, de acuerdo pues con las características de interés en el estudio. Por ejemplo, una empresa que comercializa X cosa, pues quiere investigar el nivel de ingreso de las familias de una cierta ciudad. Entonces es probable que para realizar tal investigación se considere que la ciudad está dividida geográficamente en lo que son estratos socioeconómicos
y que ello pues va a influir en la distribución del ingreso. En este caso, pues se recomendaría aplicar el muestreo aleatorio estratificado, que consiste, por lo tanto, en identificar y delimitar los diferentes estratos en los que se divide la población y seleccionar entonces una muestra aleatoria de cada estrato. Aquí el tamaño de muestra para cada estrato pues puede asignarse en función del tamaño que tenga el estrato. También tiene lo que es una recomendación y se recomienda entonces que este tipo de muestreo, cuando se emplee, únicamente cuando los estratos o grupos son ajenos entre sí. Los elementos pertenecientes a cada estrato son homogéneos entre sí que respecto a la población total y es importante también tener información estadística pues de cada estrato. Vamos a retomar el ejemplo anterior de la empresa, ¿no? En el que se quiere pues conocer la opinión de los empleados sobre cierta medida administrativa. Si se propone que tal opinión está relacionada con respecto al departamento en el cual labora cada trabajador, entonces es mejor obtener la información sobre cuál es la opinión en cada departamento. Y para ello, pues vamos a aplicar este muestreo aleatorio estratificado por departamentos. Y vamos a suponer entonces que en nuestra organización hay 3 departamentos, el departamento A, B y C, ¿no? Y nos dice, nosotros ya sabemos que la organización tiene pues 400 empleados, pero resulta que en el departamento A hay 100 empleados, en el B hay otros 100 empleados y en el C, por lo tanto, hay 200 empleados. Entonces, en lugar de elegir 50 personas, pues nos conviene incrementar un poco el tamaño de la muestra para captar un poco mejor lo que es la información al nivel de cada departamento. Por ello, pues decidimos quizás incrementarla a un total de muestra de 60 empleados, los cuales pues van a ser seleccionados de forma proporcional al tamaño del departamento. Es decir, vamos a suponer que elegimos 15 empleados de muestra. Vamos a poner la muestra en este departamento es de 15. Esta es nuestra muestra total. En el siguiente departamento, pues como tiene la misma cantidad de empleados que en el departamento A, pues vamos a elegir también 15. Pero como en el departamento C hay el doble, entonces vamos a elegir 30. ¿Sí? Estas serían las muestras que nosotros elegiríamos en cada departamento. Y ahora, pues para hacer la selección de los 15 y 30 trabajadores en cada departamento, pues vamos a proceder a aplicar el muestreo aleatorio simple que veíamos anteriormente. Entonces, mediante el muestreo simple, vamos a sacar a esos 15, a estos otros 15 y a estos otros 30. Y a los números que nos salgan de acuerdo a la lista con respecto a la nómina, pues a esos son a los que les vamos a aplicar la encuesta para conocer su opinión. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Ese no me quedó muy claro. ¿Cuál es? En el 15, ¿cómo lo determinamos? Ok, recuerda que el tamaño de la muestra a tomar en cada estrato, en este caso son departamentos, debe de ser proporcional a la población del estrato, en este caso nuestro departamento. Y vamos a ver que en el departamento A y B hay la misma cantidad de empleados, es decir, hay 100 y 100. Y en el C hay 200. Y decidimos que nuestra muestra total a considerar en esos 3 departamentos debe de ser de 60 para incrementar pues un poco nuestro nivel de alcance
y poder conocer específicamente mejor la opinión de cada trabajador. Pero algo que por aquí nos decía, de hecho en este recuadro se los puse, es que el tamaño de la muestra a tomar de cada estrato debe de ser proporcional con el tamaño relativo del estrato. ¿Qué fue lo que hice? Pues fue dividir estos 60 de tal manera de que fuera proporcional. Si yo divido 60 entre 3, en cada departamento debí de haber tomado 20, 20 y 20. Pero resulta que el tamaño de cada departamento no es el mismo. Hay más personas en el departamento C, entonces no